La pistola que mató a su hijo era de él, y lo que hizo después, encerrado en su rancho, no se lo contó a nadie hasta hoy. Hay una pistola que Luis Aguilar nunca volvió a tocar después de 1966. Una pistola zurda. De esas que el cilindro corre al lado contrario. Rara. Difícil de manejar si no la conoces. Luis la conocía perfectamente. La tenía cargada entre los trajes de charro, mezclada con los accesorios de sus películas, en ese cuarto donde guardaba el vestuario que acababa de usar en los estudios. Roberto también la conocía. La había visto muchas veces. Lo que Roberto no sabía esa tarde, la tarde en que sus amigos fueron a escuchar música al rancho y él quiso presumirles el mundo de su padrastro, era que estar familiarizado con un arma no es lo mismo que entenderla. Jaló el gatillo con la pistola, apuntando a su propia cabeza, y murió al instante. Tenía menos de 20 años. Luis Aguilar y Rosario Gálvez estaban en Acapulco. Rosario tenía 7 meses de embarazo de su hijo Luis Aguilar Doblado. Estaban viviendo uno de esos momentos que la gente llama de gracia. El matrimonio funcionaba. El rancho estaba en orden. Había trabajo, había familia, había futuro. Y entonces llegó el teléfono. Lo que le dijeron al otro lado de esa línea fue lo que Luis Aguilar cargó durante el resto de sus 31 años de vida. La pistola era suya. Estaba cargada y él la había dejado ahí. Si alguna vez te has preguntado por qué el gallo Giro lloraba en el escenario con una autenticidad que nadie podía imitar, por qué había noches en que los que estaban en primera fila veían algo en sus ojos que no era actuación, por qué el rancho más famoso de Zacatecas tenía un ala que sus propios trabajadores evitaban mencionar, quédate. Porque lo que vamos a contar hoy es lo que la familia guardó en silencio durante décadas y lo que las paredes del Soyate nunca han podido olvidar. Luis Aguilar Manso nació el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora. Estudió en el Colegio Militar. Después pescó tiburones en Mazatlán. Después llegó a la Ciudad de México a principios de los 40. Se metió de cabeza en una industria cinematográfica que en ese momento brillaba con una intensidad que no volvería a tener. El apodo se lo dio un locutor después de que filmara El Gallo Giro. Y pegó de una manera que los apodos buenos pegan, inmediatamente, definitivamente, como si el hombre y el nombre se hubieran estado esperando. Se casó por primera vez el 17 de abril de 1946 con Ana María Almada. Tuvieron 2 hijas, Ana Luisa y Marta Fernanda. El matrimonio duró hasta agosto de 1954 y se disolvió de mutuo acuerdo, según lo que siempre se dijo públicamente. 2 años de silencio después, a finales de 1956, Luis conoció a Rosario Gálvez. Rosario era actriz también. Había trabajado en Salón de Belleza, en Cuando me vaya, en Para siempre. Era una mujer que sabía lo que era vivir del escenario, lo que eso cuesta, lo que eso exige, y era viuda, con un hijo que se llamaba Roberto. Se casaron el 19 de abril de 1957. Luis adoptó a Roberto sin titubear. No fue un gesto calculado ni una condición del matrimonio. Fue genuino. Roberto empezó a llamarle papá desde el principio y él lo recibió con eso que la gente describe como si fuera de su sangre, que es la manera en que los que estuvieron cerca siempre lo contaron. Lo llevaba al rancho, le enseñaba los caballos, le mostraba los trajes, le explicaba las armas. Ahí está la grieta. Roberto conocía el mundo de Luis porque Luis se lo había enseñado. Eso incluía las armas. Luis tenía una colección. Era parte de la imagen, parte del personaje del charro, pero también era una afición genuina de hombre criado en México en la primera mitad del siglo XX, donde el arma en la pared era casi tan normal como el sombrero en el perchero. Entre esa colección había una pistola zurda, poco común. El cilindro corría hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha, al revés de lo que cualquier persona acostumbrada a manejar revólveres esperaría. Luis la sabía manejar, la tenía cargada. Roberto tenía menos de 20 años cuando esa tarde de 1966 llegaron sus amigos al rancho. Quería presumirles al hombre que era su padre. Los llevó al cuarto del vestuario. Sacó los trajes de charro, las carrilleras, los accesorios de las películas y sacó la pistola.
Según lo que los amigos de Roberto declararon esa noche a las autoridades, y según lo que Luis Aguilar Doblado, hijo de Luis y Rosario, contó décadas después en el programa La historia detrás del mito, Roberto estaba jugando, fingiendo una escena de película. Se puso el cañón en la cabeza y jaló el gatillo sin esperar que estuviera cargada, sin saber que esa pistola zurda funcionaba diferente a todo lo que había visto antes. El disparo fue instantáneo. Los amigos no pudieron superar el trauma de lo que presenciaron. Rosario, que los conocía, no dudó de su versión porque vio en sus caras algo que no se puede fingir. Y Luis Aguilar, que estaba en Acapulco viendo el mar mientras su hijo moría, recibió la llamada y supo en ese momento que la pistola era suya, que él la había dejado ahí y que eso nunca iba a cambiar. Lo que pasó cuando Luis llegó al rancho es lo que la familia no contó durante años. Y lo que encontró en ese cuarto del vestuario, con la pistola todavía ahí, fue lo que lo quebró de una manera que ningún escenario y ninguna cámara volvieron a reparar del todo. Hay un tipo de culpa que el tiempo no toca. No la que se fabrica, no la que viene de decisiones complejas con muchas variables. La que viene de algo concreto, simple, irrefutable. La pistola estaba cargada porque él la dejó cargada. Punto. Sin misterio, sin matices, sin posibilidad de redistribuir la responsabilidad hacia otra parte. El peso de esa lógica aplastante es el que cargó Luis Aguilar desde esa tarde de 1966 hasta la madrugada del 24 de octubre de 1997, cuando murió de un infarto mientras dormía. 31 años. Las personas que lo frecuentaron en ese periodo describían dos Luis Aguilar. El de los escenarios y los estudios, que seguía siendo el gallo giro, que seguía llenando plazas, que filmó más de 170 proyectos cinematográficos en total y que en 1993 recibió el Ariel de Oro a los 75 años como reconocimiento a una carrera que pocos habían igualado. Y el otro, el que llegaba al Soyate y desaparecía. El rancho en la zona de Tayagua, Zacatecas, era la propiedad que Luis consideraba suya de una manera que sus casas en la Ciudad de México nunca fueron. Era la tierra. El espacio donde podía no ser el personaje, donde podía sentarse con los caballos y no tener que darle nada a nadie. Pero después de 1966, el Soyate adquirió otra función. Se convirtió en el lugar donde Luis Aguilar iba a estar con su culpa sin testigos. Su hijo Luis Aguilar Doblado, que nació meses después de la muerte de Roberto y que creció viendo a su padre cargar con eso, habló en la historia detrás del mito con una precisión que los homenajes póstumos raramente permiten. Contó que su padre nunca superó la muerte del hijastro, que el alcoholismo que ya existía antes se profundizó después, que hubo periodos en que el rancho era el único lugar donde Luis podía funcionar de alguna manera. El alcoholismo de Luis Aguilar es una parte de esta historia, que los perfiles oficiales suavizan o eliminan directamente. Pero estaba ahí. Las personas que trabajaron con él en los estudios en los años 70 lo mencionan con esa discreción que en México significa que todos lo saben y nadie lo va a decir en voz alta. Llegadas difíciles. Días en que la filmación se retrasaba. Una energía en el set que describían como incómoda, sin querer especificar más. Y en el Soyate, donde no había productores, ni directores, ni calendarios de rodaje, el peso se sentía de otra manera. Según personas que conocieron el rancho en esa época, Luis tenía un ritual que nadie interrumpía. Llegaba, daba el recorrido con los caballos, cenaba con quien estuviera y después se iba a un cuarto que tenía en el ala este de la casa principal. Solo. Y de ahí salían sonidos que los trabajadores de la propiedad aprendieron a ignorar, porque intentar entenderlos era peor. Una voz cantando, a veces horas, canciones que ninguno reconocía como ningún tema grabado, melodías lentas, sin estructura de canción comercial, más parecidas a un monólogo con música que a cualquier cosa que Luis hubiera puesto en un disco. Rosario Gálvez, que lo acompañó en esos años con una lealtad que la gente que los conoció describía como casi incomprensible en su intensidad. Entendía algo que pocas personas de afuera podían entender. Había perdido a Roberto también. Era su hijo biológico. El dolor de Luis era real, pero no era el único dolor en esa casa. Y sin embargo, ella sostuvo el matrimonio, sostuvo el rancho, sostuvo al hombre,
hasta que él murió en 1997 y ella murió 18 años después, en 2015, a los 88 años. Sus cenizas están juntas. Rosario exhumó las cenizas de Luis del Panteón Español, donde lo habían cremado, y las guardó en su casa. Cuando ella murió, su hijo Luis Aguilar Doblado quedó como custodio de los restos de los dos. Hay algo en ese detalle que dice más que cualquier declaración pública. Pero hay una parte de esta historia que Ana Luisa y Marta Fernanda, las hijas del primer matrimonio, vivieron desde un ángulo diferente. Un ángulo que ilumina algo que la versión centrada en la segunda familia deja en sombra y que tiene que ver con lo que el Zóyate guardó después de que todos se fueran. Ana Luisa Aguilar y Marta Fernanda Aguilar crecieron con el apellido de su padre y con la distancia que el divorcio de 1954 puso entre ellas y el Zóyate. El rancho era de Luis. Era el corazón de su vida pública y privada. Y después de que Luis formó su segunda familia con Rosario, el acceso de las hijas del primer matrimonio a ese espacio fue, según lo que personas cercanas a la familia contaron con el tiempo, esporádico y complicado. Esto importa porque la historia que rodea al Zóyate después de 1966 tiene múltiples versiones dependiendo de quién la cuente. La versión de Luis Aguilar Doblado, el hijo menor, es la más documentada porque él habló en programas de televisión. La versión de Ana Luisa y Marta Fernanda es casi invisible en el registro público. Casi. Porque hubo personas que las conocieron, que estuvieron en conversaciones donde las hijas del primer matrimonio hablaban de su padre con una mezcla de orgullo y algo más difícil de clasificar, algo que tenía que ver con el rancho, con lo que el rancho representaba para Luis, con la sensación que ambas compartían según quienes las escucharon, de que el Zóyate había absorbido una versión de su padre que ellas nunca terminaron de conocer del todo. Una persona que trató a Marta Fernanda en los últimos años de su vida contó que ella hablaba del rancho con una reserva particular, que cuando alguien mencionaba el Zóyate en su presencia había un cambio en su expresión que no era nostalgia y no era tristeza exactamente, era algo más específico. Como si el lugar guardara algo que ella sabía que estaba ahí, pero que no podía, o no quería, señalar con precisión. El Zóyate tiene esa cualidad en todas las versiones que existen de esta historia. El lugar que absorbe lo que las personas no pueden procesar en ningún otro lado. Luis lo usó para cargar su culpa. Rosario lo usó para mantener unida a su familia. Y las hijas del primer matrimonio lo miraron desde afuera, con esa mezcla de pertenencia y exclusión que define la vida de los hijos de los ídolos, cuando el ídolo construyó su corazón en un lugar al que no siempre los invitó a entrar. Pero lo que pasó en el Zóyate no se quedó solo en la familia, porque los ranchos tienen trabajadores, y los trabajadores tienen memoria. Y lo que los trabajadores del Zóyate contaron a sus propias familias durante décadas, en conversaciones que nunca fueron para hacerse públicas, dibuja un retrato de Luis Aguilar en su rancho que no aparece en ningún libro de homenaje ni en ningún documental. El mayordomo que estuvo en el Zóyate durante más tiempo, un hombre que había conocido la propiedad antes de que Luis la tuviera en su forma definitiva, contó a su familia que después de 1966, Luis llegaba al rancho diferente. No era el tipo de diferencia que se nota en la cara o en el modo de hablar. Era algo más en el fondo, como si el peso que cargaba hubiera cambiado la densidad del aire alrededor de él. Las noches eran lo más llamativo. Luis se despertaba tarde. No al amanecer como hacen los hombres de rancho, sino bien entrada la madrugada, cuando el Zóyate estaba completamente en silencio y el único sonido era el viento del altiplano zacatecano bajando de las sierras. Y en esas horas, según el mayordomo, Luis caminaba por el rancho solo, sin rumbo fijo aparente o con un rumbo que nadie más entendía. A veces llegaba a los corrales y se quedaba parado junto a los caballos durante un tiempo que el mayordomo, que lo observó en varias ocasiones desde la distancia, describió como demasiado largo para alguien que simplemente no puede dormir. A veces iba al cuarto del vestuario, el mismo cuarto donde había estado la ropa de los trajes, los accesorios, la carrillera, el cuarto donde Roberto había muerto. El mayordomo dijo que una noche se acercó porque pensó que Luis podía necesitar algo, que se detuvo antes de llegar porque escuchó la voz.
Luis estaba hablando en voz baja, de espaldas a la puerta, con alguien que claramente no estaba ahí. El mayordomo no pudo escuchar las palabras, pero el tono era el de una conversación, pausas, respuestas a algo, preguntas al aire que Luis hacía y después escuchaba en silencio como si esperara que el silencio le respondiera. Se fue sin hacer ruido y nunca le mencionó a Luis lo que había visto. En el Soyate no se mencionaban ciertas cosas. Había también una zona del rancho que los trabajadores más antiguos llamaban entre ellos, sin que Luis lo supiera, el lado del luto. Era el sector oeste, donde la tierra empezaba a bajar hacia una cañada seca. Luis había mandado poner un banco de piedra ahí años antes, sin dar explicación. Un banco simple, sin ningún ornamento, mirando hacia el poniente. Y era ahí donde Luis iba cuando la madrugada se hacía muy larga y el cuarto del vestuario tampoco alcanzaba. Una cocinera que trabajó en el Soyate durante varios años en esa época, ya anciana cuando contó esto, dijo que una noche de lluvia de las que Zacatecas tiene en verano, lluvia gruesa y fría, vio desde la ventana de la cocina la silueta de Luis sentado en ese banco, con la lluvia encima, sin moverse, por más de una hora. Dijo que al día siguiente él llegó al desayuno como si nada. Pidió su café, sus huevos, comentó algo sobre el clima y nadie preguntó. Porque en el Soyate no se preguntaban ciertas cosas. Y aquí viene lo que pocos saben. Porque la lucha de Luis Aguilar con el alcohol después de 1966 no fue un secreto para los que estaban cerca. Pero lo que lo sacó de esa lucha, lo que lo hizo levantarse y prometer que iba a cambiar, tuvo que ver con el Soyate de una manera que la versión oficial nunca terminó de explicar. El alcoholismo de Luis Aguilar está documentado de manera indirecta en el registro de su carrera. Los años 70 tienen un hueco notable en su filmografía comparada con las décadas anteriores. El tipo de hueco que no viene de falta de trabajo, sino de algo más personal. Las personas del medio que lo conocían en esa época hablan con esa diplomacia de la industria que en el fondo significa lo mismo que decirlo directamente. Luis Aguilar Doblado contó en la historia detrás del mito que su padre encontró en Alcohólicos Anónimos la estructura que necesitaba para salir de ese periodo, que hizo una promesa a su familia, que cumplió esa promesa. Lo que Luis Aguilar Doblado no detalló en esa entrevista, pero que personas que conocieron el proceso de cerca contaron de manera más fragmentada, era el papel del Soyate en esa recuperación. Porque Luis no se recuperó en la ciudad, se recuperó en el rancho, o más precisamente, usó el rancho como el espacio donde podía enfrentar lo que había estado evitando con el alcohol durante años. Volvió al cuarto del vestuario. Volvió al banco de piedra en el sector oeste. Y según lo que malas lenguas contaron entre quienes conocían la propiedad, hubo algo que Luis hizo en el Soyate durante esa época que nadie esperaba que hiciera. Escribió, no para publicar, no para nadie. Cuadernos que guardaba en ese cuarto del ala este, cuadernos que nadie vio, pero que, según algunos miembros del personal, existían, porque Luis compraba libretas en el pueblo cercano con una regularidad que llamaba la atención para un hombre que públicamente nunca se presentó como escritor ni como persona de letras. ¿Qué escribía Luis Aguilar en esas libretas? Las versiones que circularon con los años van desde lo más simple, que era un diario de su proceso de sobriedad, como sugieren algunas personas que conocieron la metodología de Alcohólicos Anónimos de esa época, hasta lo más perturbador, que era una reconstrucción de lo que había pasado la tarde en que Roberto murió, escrita y reescrita en distintas versiones, intentando encontrar el punto donde podría haber cambiado algo. Según algunos cronistas que conocieron el Soyate de cerca en esos años, y esto hay que tomarlo con la distancia que requiere cualquier testimonio que viajó de boca en boca durante décadas, Luis llegó en algún momento a una versión de esa reconstrucción que lo dejó en paz. No en paz de haber olvidado, en paz de haber aceptado. Una diferencia que para quien la ha vivido es enorme, y para quien no la ha vivido es difícil de explicar. Eso explicaría por qué en los años 80 Luis Aguilar volvió a aparecer con una energía que sorprendió a los que lo habían visto en los 70. Siguió trabajando, siguió grabando, siguió presentándose. Y en el escenario tenía
ese peso que antes describían como tristeza y que ahora algunos describían diferente, como alguien que canta desde un lugar que ya recorrió y del que ya volvió. Pero las libretas nunca aparecieron después de su muerte. Y lo que Rosario Gálvez hizo con las cosas de ese cuarto del ala este cuando Luis murió es una de las preguntas que su hijo Luis Aguilar Doblado nunca respondió en público de manera directa. Luis Aguilar murió el 24 de octubre de 1997. Infarto masivo al miocardio. Tenía 79 años. También había desarrollado un enfisema pulmonar por el tabaco, otra afición de los hombres de su generación que los perfiles biográficos mencionan sin detenerse demasiado. Murió mientras dormía. En la Ciudad de México, no en el Soyate. Ese detalle importa porque Luis siempre había dicho, según personas que lo escucharon en conversaciones privadas, que quería morir en el rancho. Que ese era el lugar donde todo tenía sentido para él. Que la ciudad era donde trabajaba y el Soyate era donde vivía. El infarto no le dio esa oportunidad. Su cuerpo fue cremado en el Panteón Español de la Ciudad de México. Y entonces Rosario Gálvez hizo algo que la gente que la conocía describió como completamente coherente con quién era ella. Exhumó las cenizas y las llevó a su casa, no al Soyate, a su casa en la ciudad. Como si lo que habían sido el uno para el otro no correspondiera a ningún espacio físico en particular, sino a la presencia de uno junto al otro, y en la ausencia de esa presencia, a la custodia de lo que quedaba. Rosario vivió 18 años más, murió el 17 de septiembre de 2015 a los 88 años. También fue cremada. Y Luis Aguilar Doblado quedó como el custodio de las cenizas de sus dos padres. Lo que pasó con el Soyate en ese periodo y en los años siguientes tiene una textura que las transacciones de propiedad no capturan. El rancho cambió de manos. Los proyectos que hubo para convertirlo en un espacio de memoria del Gallo Giro, en un sitio donde los fans pudieran ir y ver el lugar donde había vivido ese hombre, no prosperaron de maneras que nunca se explicaron del todo satisfactoriamente. Algunas personas involucradas en esos intentos hablan de dificultades que combinaban lo legal y lo práctico. Cuestiones de herencia, de derechos, de la complejidad que tienen las propiedades de figuras públicas cuando la familia no está de acuerdo en todos los puntos. Eso es real y probablemente explica la mayor parte. Pero también hay personas que visitaron el Soyate durante esos años de transición que hablan de algo diferente. Del cuarto del ala este vacío de libretas, pero con una densidad en el aire que describían con dificultad. Del sector oeste con el banco de piedra todavía ahí, con la tierra alrededor sin el tipo de maleza que en Zacatecas crece sobre cualquier superficie que nadie trabaja, como si algo en ese metro cuadrado resistiera lo que debería crecer naturalmente, como si el peso que Luis había dejado ahí todavía no hubiera encontrado a dónde irse. Y hay una última cosa que Luis Aguilar Doblado mencionó de pasada en una entrevista que pocos vieron y que dice más de lo que parece. Tiene que ver con lo que su padre hacía cada año en una fecha específica. Y con lo que él heredó de ese ritual sin que nadie se lo pidiera. En alguna entrevista de las que Luis Aguilar Doblado dio hablando de su padre, mencionó que Luis tenía una costumbre que cumplía sin falta. Cada año, en algún momento del verano que correspondía aproximadamente a la época de la muerte de Roberto, Luis se iba al Soyate solo. No con Rosario, no con sus hijos, solo. Y pasaba ahí varios días que nadie interrumpía. No era anunciado. No era un ritual que Luis describiera con ningún nombre ni le diera ningún marco. Era simplemente que cada año desaparecía hacia Zacatecas durante esos días y volvía después sin mencionar a dónde había ido, aunque todo el mundo sabía. Luis Aguilar Doblado dijo que él no acompañó a su padre en esos viajes cuando Luis vivía, que entendía que era un espacio que su padre necesitaba solo, pero que después de la muerte de su padre, en los primeros años que siguieron, él mismo empezó a ir al Soyate en esa misma época del año, sin proponérselo exactamente, o proponiéndoselo sin admitírselo del todo. Como pasan esas cosas. No dijo qué hacía ahí. No lo describió,
Solo lo mencionó de pasada, como un detalle menor, antes de pasar a otra cosa. Pero los que conocen estas historias saben que los detalles que se mencionan de pasada son a veces los más importantes. Los que no caben en la narrativa ordenada que una familia construye alrededor de sus muertos, pero que existen de todas formas, colándose por los bordes. El Soyate sigue en pie. La zona de Tayagua sigue siendo lo que siempre fue. Tierra de haciendas viejas, de historia que no termina de asentarse, de un pasado que en Zacatecas tiene una textura particular, más densa que en otros lugares, más presente. Luis Aguilar construyó ahí el centro de su vida. Ahí cargó lo que no podía cargar en ningún otro lado. Ahí puso el banco de piedra mirando al poniente y se sentó bajo la lluvia porque el cuarto del ala este se le quedaba chico para lo que sentía. Ahí escribió en libretas que nadie ha visto. Ahí volvió cada año en verano a hacer algo que no le puso nombre, pero que cumplió sin fallar hasta el final. Y ahí, en ese banco de piedra en el sector oeste, según lo que algunas personas que conocieron el rancho en sus últimos años de actividad contaron, todavía hay noches en que se escucha algo que no corresponde al viento ni a los animales. Una voz baja, discontinua, con el ritmo de alguien que canta para sí mismo o para alguien que ya no puede escuchar con los oídos. O que quizás sí puede. Depende de lo que uno crea sobre los lugares que absorben demasiado. Y sobre los hombres que pasan 31 años sentados en un banco de piedra bajo la lluvia, hablándole a un muchacho que murió por una pistola zurda que él dejó cargada. El gallo Giro lloró en cada escenario de su vida. Ahora ya sabemos por qué.